Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están pasando su semana de Semana Santa con redundancia? ¿Cómo han hecho sus devocionales? ¿Realmente están estudiando, reconociendo, recordando y celebrando que por la muerte somos libres de pecado y por su resurrección somos listos para la vida eterna con Él, con mi Señor Jesús? Voy a hacer una pequeña introducción de la celebración. Realmente está de más decir que todos, en general, cristianos, creyentes, congregantes y inconversos, por igual esperan una ocasión de vacación para celebrar su vacación y no el motivo que causa la celebración. Pero, como siempre lo digo, no es crítica ni es juicio, porque no estoy para ninguna de esas dos cosas. Pero sí, como siempre, diciendo lo que los pastores no les dicen, la Semana Santa, como muchas celebraciones, como la Navidad, por ejemplo, tiene un enfoque bastante religioso. Me gustaría que estudiaras tu Biblia para que no caigas en tradicionalismos. Ejemplo, mi Señor Jesús, puesto en la perspectiva de los días de la semana, no muere el día viernes, porque si haces la cuenta y resucita el domingo, no son 3 días. Esa es una. Dos, ya les hice una enseñanza donde va mientras está muerto en su cuerpo físico. Me gustaría que la escucharas. Y también la celebración del domingo de resurrección. Sin importar cómo tú descanses, cómo tú celebres tus vacaciones, sí es importante que le dediques unos minutos a el motivo de la vacación, entre comillas, mi Señor Jesús. Dicho esto, entramos a nuestro devocional. En esta semana estuvimos hablando de dos enseñanzas muy controversiales. La del día martes, el demonio que causa el alcoholismo. Y la del día viernes, dos demonios, el que causa el adulterio y el que causa la fornicación. En cuanto, a la del día martes, el alcoholismo, les contaré un pequeño testimonio. En 1994, yo regresaba de México a El Salvador, en apariencia como una visita, pero me quedé varios años. Y en ese lapso conocí algunas personas que estaban en ellos le llamaban movimiento de alcohólicos anónimos. Ese movimiento funcionaba por su organización con ruedas y subruedas. A la rueda a la que mi subrueda pertenecía, la dirigía un hombre muy sabio, muy inteligente, se llama
Álvaro Luna. Y en la subrueda, donde estaba el grupo al que yo asistía, la dirigía otro hombre con mucha sabiduría, muy carismático y muy cariñoso. Todos le llamaban querido, mi querido licenciado Genaro Martínez. En ese movimiento, realmente no necesariamente todo el que iba ahí era alcohólico, porque en mi caso yo no había padecido o había pasado por ahí. Pero estoy dando este testimonio porque esa fue una experiencia de convivir con personas que habían sufrido en carne propia el terrible mal del alcoholismo. Muchos de ellos ya lo habían superado. Viene a mi memoria don León Calles, don Noé Martínez, don Rogelio Escobar, el Bachi Paniagua, don Julito Morán y una gran lista. Todos ellos contaban en las reuniones sus tragedias que habían vivido a través del alcoholismo. Y algo que me llamó mi atención cuando yo asistía a esas reuniones, que por cierto, eran muy agradables, porque por las mañanas se acostumbraba a dar un paseo de 5 millas aproximadamente en bicicleta. Y al final de esa jornada de bicicleta se terminaba en un restaurante que se llamaba Mr. Donuts, Mr. Donuts. Y tomábamos café y seguíamos las conversaciones, las pláticas. Cuando alguien contaba un problema, a los dirigentes le llamaban vértices. Ellos decían, tengo un clavo, o sea, una situación difícil. ¿Por qué digo todo esto? Porque escuché de primera línea casos bastante severos. Escuché cómo muchos perdieron sus hogares, sus trabajos, literalmente sus vidas. Y algo que llamó mucho mi atención es que ellos decían que una persona que da un sorbo o un trago a algo que tenga alcohol, automáticamente se constituye alcohólico. Entonces, la Biblia dice claramente, y así lo dije en la enseñanza, no está diciendo que el alcohol en una medida controlada o el vino en una medida controlada, quizás lo que la sociedad llama una bebida sociable o social, no es pecado. Pero la Biblia sí dice enfáticamente que la borrachera, o sea, cuando pierdes el control, cuando los demonios que están influyéndote para llevarte a un descontrol total, eso es pecado. Y como yo lo dije, hay demonios que influyen a las personas que están afectados por el alcoholismo. Aquellos que han caído literalmente en el dominio de esos demonios, ellos le llaman vicio o adicción, y no pueden parar, y no pueden controlar sus gastos. Algunos hacen préstamos, otros
venden sus pertenencias para poder seguir ingiriendo alcohol. Por favor, escucha la enseñanza. El día viernes estuvimos hablando de el demonio del adulterio y el demonio de la fornicación. Este tema es un poquito más controversial porque me encantaría que si me está escuchando algún cristiano, creyente o congregante en cualquiera de los 3 niveles, lo invito a que haga una encuesta. Y dije encuesta, no preguntas, no estadísticas, no involucrar a nadie. Simplemente haga una encuesta. Haga una pequeña lista. ¿Cuántas personas que se congregan en su iglesia o en otra iglesia, pero a ustedes les consta que se congrega, están viviendo en lo que ellos llaman unión libre? O sea, están en fornicación. Y la Biblia lo dice enfáticamente. La fornicación es un pecado que te puede conducir al infierno. Lo vamos a leer próximamente. Y también dice que el adulterio es un pecado que el que lo comete peca contra sí mismo, porque todos los pecados que se cometan están fuera del cuerpo. Pero el que comete adulterio contra su mismo cuerpo peca. Se me hace un poquito triste el hecho de que los demonios que están detrás o los que se infiltran en las iglesias, sabiendo que es un caso común, no lo confronten como deberían de hacerlo. En algunas ocasiones, y aclaro, no en todas, ellos dicen, o sea, los pastores infiltrados, que para que los congregantes no dejen de congregarse. Probablemente tenga un trasfondo de diezmo y ofrenda. En otros casos, para que no se confronten, para que no se den a conocer con el resto de la congregación. Pero estar en adulterio o en fornicación es estar jugando con la muerte. Probablemente alguien que me escuche dirá, llevo años, porque si soy honesto, yo pasé por esa área. Conozco de primera línea esos pecados, pero me estoy refiriendo, si alguien piensa o dice, llevo años y no me muero, no estamos hablando de tu muerte física. Probablemente podrás contraer alguna enfermedad sexualmente transmitida. Probablemente no. Pero de lo que no cabe duda, porque la palabra de Dios no se equivoca, es que si estás en adulterio y en fornicación, seguramente estás en riesgo de tu salvación. Pero estás a tiempo. Siempre recuérdalo. Mi Señor Jesús, la gracia de mi Señor Jesús te alcanza.
puedes confesar tu pecado, puedes separarte de él o alejarte de él. Y definitivamente, mi Señor Jesús puede perdonarte. Si tu caso es difícil o muy grave, te recomiendo que busques ser ministrado en liberación, porque si no lo puedes dejar, o sea, no puedes dejar de pecar, o en palabras simples, no puedes dejar a ella o a él con quien te estás relacionando íntimamente sin estar casados, es porque hay un dominio en tu espíritu causado por demonios que obviamente tomaron derechos sobre ti desde la primera ocasión en que practicaste uno de los dos, adulterio o fornicación. Y pudo haber sido en tu inocencia, pudo haber sido en tu adolescencia, pudo haber sido mucho antes de que hayas conocido a mi Señor Jesús o hayas sido cristiano. El punto es que en algún momento de tu vida que tuviste intimidad sexual con alguien sin estar casado, cometiste adulterio y cometiste fornicación. Ahora bien, alguien dirá, adulterio solo es cuando estás casado. Recuerda, el sexo, el que diseñó Dios en la creación, en Génesis, fue hecho específicamente para el matrimonio. También sé que por ahí alguien va a decir, pero ¿dónde dice que Adán se casó con Eva? Como siempre, tú puedes encontrar todos los pretextos que se acomoden a tu vida pecaminosa. Eres libre, tienes el libre albedrío. Pero mi deber como pastor y ministro de liberación es decirte lo que la Biblia dice. Y dicho esto, vamos a la Biblia. Te invito que me acompañes a el Evangelio de Mateo. Y vamos a buscar el capítulo 5 y el versículo 27 hasta el 30. Ahí dice, oísteis, por cierto, esto lo dijo mi Señor Jesús, ponle atención. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, tu cuerpo podría, no digo que así va a ser, porque te puedes arrepentir, podría ser echado al infierno si estás en adulterio o en fornicación. Ahora te invito
a que me acompañes a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer del 2 al 4. Ahí dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, o sea, las instrucciones que dio mi Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Palabras claves: tener su esposa en santidad. Palabra clave: apártate de la fornicación. Como lo digo siempre, si el mensaje, el Espíritu Santo, te redarguye al respecto, primero, confróntate contigo mismo. No le preguntes a nadie qué hacer. Y si es tu tiempo y estás viviendo en adulterio o fornicación, resuelve tu situación, si quieres. Y si no, sigue haciendo lo que estás haciendo. Que tengas un bendecido domingo. Y recuerda, es domingo de resurrección. Mi Señor Jesús vence la muerte y con ella venció todos los pecados. No tendrías por qué estar cargando ningún pecado. Si este devocional te causó reflexión y si escuchaste algo que tus pastores no te dicen, ayúdanos a promoverlo. La manera más fácil: dar un like, compártelo con tus amistades. Y si sientes en tu corazón apoyarnos, suscríbete a nuestro canal, El Liberador de los Últimos Tiempos. Que tengas un bendecido domingo en Cristo Jesús. Amén y amén.